Pues muy buenas tardes, queridos eternautas. ¿Cómo estáis en esta tarde de domingo que empieza a hacer calor aquí en España? Parece ser que un poco de frío ya en otras latitudes, ¿no, Graciela? Te vemos con una chaqueta ya casi de abrigo. Así es, pues acá ya anoche ha hecho 7 grados, que eso es bien invernal. 7 grados ya es una temperatura baja como para llevar una prenda un poco gruesa. Tenemos a Graciela, como siempre, al otro lado del Atlántico, en Buenos Aires, pero por aquí, en estas latitudes, aunque lo vemos también un poco abrigado, tenemos a Lázaro Cobaldo con una esplendorosa chaqueta que yo puedo asegurar que le sienta fantásticamente bien y le da un aire muy juvenil, aunque ahora a través de la cámara no se aprecie del todo. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. Está, como siempre, en Sitges, en esta localidad costera, y no muy lejos de allí, pues tenemos a María José, también en Gabá, ¿verdad? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre nos recibe con este esplendoroso ventanal al fondo. Bueno, Me parece tan intrigante y me sale una palabra un poco gastronómica y suculento. Dan ganas de ver qué hay detrás, con ese jardín, con esas plantas. Resulta muy intrigante y prometedor, la verdad. ya. Bueno, pues aquí estamos y también yo que os hablo desde Calafell, una localidad también costera, con este fondo difuminado que tengo al fondo, donde también se aprecia alguna planta, ¿verdad? Por ahí. Bueno, pues estamos en nuestros respectivos domicilios, una vez más, una tarde más de domingo, dando rienda suelta a nuestras pasiones literarias más bajas. Hoy, nunca mejor dicho, porque la vamos a conectar con algo que tiene que ver con la sublimación de esas pasiones y esas pulsiones que tiene que ver con el amor. El amor y la redención por el amor, que es el tema que nos trae Graciela hoy para completar su tríada de propuesta, ¿verdad? Después del apartamento, después de la, ¿cómo era? La salvación de la, no me acuerdo, recuérdame el título de la semana, del anterior programa. Bueno, pues primero tuvimos el apartamento y luego tuvimos la cautiva, Eso, el placer de la cautiva. el placer de la cautiva. El placer de la cautiva, no me venía ahora el título. Pues para completar esa tríada, hoy Graciela nos propone que debatamos sobre la redención por el amor. Dejadme que os lea simplemente, si me das permiso, Graciela, el arranque de este texto en el que tú has estructurado hacia dónde quieres que dirijamos nosotros el debate de hoy, porque ya nos dices, obviamente, que la redención y el amor son dos conceptos amplios y vastos que darían para mucho, pero tú nos los has concretado en un marco conceptual al que quieres que apuntemos. Entonces, si me permites, voy a leer 3 parrafitos con los que tú arrancas este texto para dar comienzo a la contextualización y enseguida te doy paso para que tú nos acabes de situar. Dice así: damos por cierto que todos los seres humanos necesitan amor y damos por cierto que el amor redime al amante y al amado. Se dice que la redención por el amor es una idea religiosa y se sitúa originariamente entre los paleocristianos. Fue una premisa del cristianismo y se trata de la redención a través del amor que nos profesó Jesucristo y del amor a él, a otras figuras de la cristiandad. La devoción, la lealtad y el amor eran valores de esa idea. En los tiempos siguientes, el catolicismo se centró en la virtud sin abandonar el amor. Podemos decir que el amor y la redención por el amor aparecen en el catolicismo en tiempos modernos. Y a partir de ahí nos sitúas ante una idea de que alguien necesita ser salvado mediante una fuerza extraordinaria. Hay un sujeto humano que necesita ser redimido para que su vida o su muerte cobren un sentido. Y hay otro sujeto que puede proporcionarle esa salvación. Y yo dejo de leer aquí para que seas tú, a partir de ahora, la que con estas frases también expuestas y que nos sitúan de entrada hacia dónde apuntas con este tema, nos lo acabes de contextualizar y nos hagas un llamado hacia qué argumentos te gustaría que nosotros nos inclináramos a expresar también pues nuestro parecer o cómo vemos este asunto. Así que adelante, Graciela. Bien, mira, primero yo iría una concepción moderna de la salvación o la redención, que sería la liberación del ser humano mediante la acción de otro.
ese ser humano que es salvado tendría que tener un vejamen, dolor o penuria u otra adversidad. Y se aplica ahora a todos los conceptos espirituales y religiosos, que antes eran esenciales y propios del cristianismo. Porque he visto con frecuencia ahora, por ejemplo, que se habla de redención entre los presos, cuando estos se convierten de alguna manera y renuncian a sus malas acciones y prometen tener buenas conductas. O sea, ha cobrado un sentido mucho más amplio. El Redentor ya no es solamente el Redentor religioso, sino que también la redención puede ser materia de acción de particulares, filántropos, asociaciones e incluso una propuesta de la política. Bueno, pero vamos a cómo era antes, porque lo que yo quiero pintar de alguna manera es la evolución de la redención por el amor y por qué primero aparecen las religiones. Aparentemente nos dicen los existencialistas, cuyo padre del existencialismo es acá una persona que yo les voy a nombrar, que es Søren Kierkegaard, dicen que el ser humano nace con una angustia existencial provocada, según Kierkegaard, por el pecado original o por la caída. Aunque esto ha sido discutido, lo cierto es que esta angustia existencial es una cosa cierta, es algo que el ser humano tiene en mayor o menor medida y que busca anestesiar mediante diversas acciones en la vida moderna, por ejemplo, con el consumo o la saciedad. También a través del trabajo, o también a través del amor filial, o del amor que se siente por alguna persona a la que uno ama, no necesariamente un hijo, y también puede ser a través del amor romántico o del marido, o a través del amor conyugal. Esto es cierto. Yo creo que de alguna manera todo esto aminora la angustia existencial, no creo que la elimine, pero aparecen las religiones fortaleciendo la idea de que algo es necesario para que nosotros no sintamos esa sensación de vacío y de angustia frente a nuestra propia humanidad. La aparición de esto en la literatura, nosotros vemos que en el medioevo aparece el amor galante. Esto es algo que podríamos decir que es un paso previo al amor galante. Pero en realidad el amor romántico, como nosotros lo conocemos, aparece alrededor del 1800. En alrededor del 1800, cuando comienzan los primeros escritores a hablar del amor romántico, yo le había prestado atención a los cuentos de hadas. Un cuentista largamente reproducido es Anderson. Anderson era amigo de Kierkegaard y escribe La Reina de las Nieves para el 1844, cuando Kierkegaard escribe El diario de un seductor. Søren Kierkegaard, en El diario de un seductor, narra lo que sucede con Cordelia, una niña que es doncella y virgen y que es intentada, hay un seductor que intenta llevarla, digamos, que intenta seducirla sin casarse con ella. Cordelia resiste, pero finalmente el seductor logra su fin y la abandona. Yo no sé bien qué quiso decir Søren Kierkegaard con esto, ¿verdad? Que el seductor lo único que quiso fue privar a la niña de su doncellez y luego la abandona. Realmente nunca lo entendí. La leí alrededor de los 14 años y me causó un gran impacto. Bueno, Søren Kierkegaard es aquel que plantea por primera vez la angustia existencial y que dice que ella se debe a la caída en el pecado. Es probablemente esto lo que quiera decir en esa novela que se llama El diario de un seductor. Anderson escribe para ese entonces La Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves ha sido, en versión fílmica rusa, que acá no se conoce y yo tampoco la he visto,
y Disney la filmó haciendo Frozen, que no tiene mucho que ver con La Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves es un cuento largo, pero cuyo comienzo es muy seductor, porque es el diablo el que crea un espejo para burlarse de los ángeles, y los enviados de Satán llevan ese espejo a lo alto para burlarse de los ángeles, y el espejo se rompe. Al romperse el espejo, Satán no consigue su objetivo, pero el espejo roto cae a la tierra y se mete en el corazón de algunas personas, creando en ellas una sensación de frialdad, de egoísmo y de maldad. Entonces hay dos niños en una aldea, Gerda y Kai recibe una astilla del espejo y cambia, y de ser de un niño amoroso y sencillo se transforma en un niño cruel y vengativo. Cuando esto pasa, la Reina de las Nieves se lo lleva, y Gerda queda desesperada por la pérdida de su amigo. La historia de la Reina de las Nieves es cómo Gerda atraviesa muchas circunstancias hasta que finalmente llega a saber que Kai ha sido prisionero de la Reina de las Nieves y entra para salvarlo. Bueno, es realmente, Anderson pinta que la niña con su corazón de niña es la que termina venciendo y sacando con una lágrima la astilla de hielo en el corazón de Kai, que vuelve a ser quien era, y entonces, al ser un niño, puede recuperar la bondad de corazón, y recuperando la bondad de corazón, todo queda bien. Kai vuelve, y Gerda también, a la aldea, pero ya son grandes, y como son grandes deben afrontar la realidad de los adultos. Ahí termina La Reina de las Nieves, que es una alegoría acerca del amor en el corazón de los niños, cuando aún no han sido corrompidos. Y entonces este amor en el corazón de los niños es salvador. Bueno, ahí comienzan los cuentos de hadas. Anderson también escribió Las Zapatillas Rojas, que tuvo una versión fílmica de Hollywood, que fue apasionante, maravillosa. Yo la vi. En Las Zapatillas Rojas, la bailarina se dedica a su trabajo, a bailar, y el manager lo único que quiere es que ella baile, pero ella se ha enamorado, y entonces finalmente abandona el baile por su amor, con la furia del manager. Yo no me acuerdo cómo termina, pues debe terminar que el amor la salva, ¿no? Bueno, pues después de los cuentos de hadas aparece en toda su plenitud la novela romántica. Pero ¿qué pasa con la novela romántica? La novela romántica tiene las limitaciones de la época, entonces no pueden ser salvadas las heroínas que han malogrado el amor de alguna manera, que han sido infieles en el matrimonio como Emma Bovary o Ana Karenina, o que son una cortesana como pasa en La Traviata, en La Dama de las Camelias. Ellas no pueden ser salvadas. Y no pueden ser salvadas porque sus pecados son demasiado graves. No hay salvación posible para ellas. También en esas novelas románticas está entonces la defensa del honor, como pasa en La Traviata, cuando aparece el padre de Giorgio Germont, que es defiende el honor de Alfredo, y logra deshacer, hablando con la protagonista, logra deshacer la situación que ellos tienen, y que ella se retire y que no lo vea más. Y bueno, luego hay una reconciliación, pero ella ya muere. Entonces se cumple aquello de que el amor salva, pero estas mujeres no pueden ser salvadas. Bueno, luego aparece esto que es tan gracioso, que es la novela educativa. Como la novela romántica también se percibe como una novela educativa, que es una novela en donde se premia a las niñas que se portan bien y se castiga a las niñas que se portan mal. Entonces, en esta novela educativa yo había reseñado, y me había parecido muy divertida, esa primera novela donde la criada se resiste a los requerimientos del señor y finalmente resulta premiada con el matrimonio.
Y esto es una novela de aquella época, de los años, aparece a fines de 1700. Bueno, esa es la salvación por el amor que aparece en la novela romántica en Occidente. Pero esto cambia fundamentalmente, porque a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se va produciendo políticamente la liberación de la mujer. Aparece el derecho al voto, aparecen las sufragistas, aparecen las mujeres que estudian carreras universitarias, aparecen las mujeres que quieren ser ellas mismas. Y bueno, esto va cambiando la mentalidad de las mujeres. En primer lugar, nos estamos refiriendo a las mujeres ricas y ociosas, a las mujeres que tenían un patrimonio, a las mujeres que eran criadas por padres eruditos. Esa es la clase que va evolucionando primero. Luego aparece también el socialismo como fuerza, y ahí es cuando se plantea la igualdad entre hombres y mujeres en el socialismo, y entonces aparece, de alguna manera, la conversión de las mujeres al trabajo, que da algún sentido distinto a sus vidas, que no es ya la maternidad y la crianza de sus hijos. Todo esto impacta en el siglo XX de manera poderosa. Luego las dos guerras mundiales colaboran volcando a la mujer al trabajo. Y aquí realmente se produce el gran eje que termina con esta situación de la mujer reproductora de hijos y virtuosa en su matrimonio. Y termina porque la mujer en el trabajo ha sido participante ya del mundo. Esta es una idea que aparece en Lawrence, en Los hijos y amantes. En Los hijos y amantes, la relación de la madre con el hijo es una relación simbiótica que el hijo debe necesariamente terminar para estar en el mundo. Y acá el concepto es de que estar en el mundo significa librarse para los hijos de esa tremenda tiranía de las madres. Y ahora en la modernidad, las hijas deben librarse de las madres para estar en el mundo. Y estar en el mundo significa poder vivir realidades que desde la casa no se podían vivir, y poder ser una misma. ¿Y qué significa ser uno mismo? Y yo había pensado que ser uno mismo significa respetar los propios sentimientos, vivirlos, y no despreciar el poder que ellos tienen sobre nuestro espíritu. Y que de esta manera nosotros no vamos a ser vapuleados por nuestros sentimientos, porque vamos a comprenderlos, porque vamos a vivirlos. Y esto nos va a dar un sentido, la importancia que ellos tienen, nos va a dar un sentido de deber con nuestros sentimientos, con nuestras uniones y con la comunidad. Que significa que nuestras elecciones tienen consecuencias. Y al tener consecuencias, nuestra libertad no va a ser la misma, porque tendremos que cumplir con nuestras obligaciones, las obligaciones que han generado nuestras consecuencias. Y esto es realmente el ser uno mismo, y allí va la literatura moderna, que ahora se ha vuelto, como ustedes saben, bastante autobiográfica. Bueno, el siglo XX y su literatura a mí me apasionan y me encantan, ¿no? No quería dejar de mencionar esa novela que se llama El buen soldado, de Ford Madox Ford, que fue un escritor poco comentado, porque aparece dentro de dos grandes corrientes, que son los escritores victorianos y los modernos, y entonces al estar en el medio está poco comentado por todos. Yo lo encontré viendo la biblioteca de Coetzee, ese premio Nobel que ahora vive en Australia, que es tan seductor realmente. Y él lo incluye a Ford Madox Ford, que tiene un libro muy bueno que se llama El buen soldado, donde escribe unas relaciones en unos matrimonios que suceden en la época eduardiana. Y acá está todo el tema de las apariencias, y por qué la gente en aquella época, como no podía divorciarse, debía guardar las apariencias y sufrir las consecuencias de un matrimonio que era un fracaso, pero debía sufrirlas igual. Bueno,
En la actual novela del siglo XX, bueno, yo no quiero abundar demasiado sin antes convidarlos a algún debate de esto, porque si no se va a convertir en un discurso. ¿Quieren ustedes comentar esta parte o seguimos? No sé quién se atreverá después de esta disertación tan completa, tan extensa, tan bien expuesta y tan exhaustiva. Creo que lo que nos queda es aplaudir, cerrar el programa de hoy, ¿no? Y, y darlo por concluido. Pero como no tenemos esa mala costumbre, yo creo que alguna cosa tendremos que decir. Eh, Graciela nos ha situado no solamente, ¿no?, en el escenario donde quiere conducir el debate, sino también que nos aporta una importante masa crítica, ¿no?, de argumentos y sus relaciones con el desarrollo y la evolución de la literatura en épocas más remotas y actuales. No sé quién de los dos quiere tomar la alternativa después de esta salida al ruedo de María José. Bueno, Ay, yo perdón, mismo. de De Graciela. ¿Tú Graciela. mismo? ¿Eh? Adelante, Lázaro, vamos a ver. Muy bien. Bueno, el tema del amor es el tema fundamental, ¿no? El tema fundamental del pensamiento. Pero no solo el amor, digamos, la dirección del amor, ¿no? La dirección que va el amor a Dios, el amor a un profeta, a un maestro, por supuesto, el amor a la pareja, el amor no correspondido, el amor, por supuesto, a los hijos, a los padres, etcétera, etcétera. Pero el amor en sí, para mí, es un fenómeno físico, como la gravitación universal. Es decir, el amor aglutina, ¿no?, en tanto que su contrario nos separa, nos expande, ¿no?, nos aleja. Es decir, por ejemplo, yo creo que es el fundamento de la vida, ¿no? La unión de diversos elementos que van conformando otros, ¿no? La unión de las partículas elementales que llegan al átomo, la unión de distintos átomos que producen las moléculas que producen, por ejemplo, las células, y así siguiendo, ¿no? Y los tejidos y los órganos, y todo esto es obra del amor, hasta que se produce una separación y todo vuelve, y el polvo vuelve al polvo, ¿no? Ahora bien, en cuanto al amor, lo que se llama el amor romántico, eh, yo diría que si el amor te redime, es decir, por la redención, te salva, como propone Graciela, pero yo más bien creo que para encontrar ese amor completo, primero se ha de estar salvado. Porque si buscas la salvación, la redención, en este caso hablando en un objeto externo, digamos como puede ser otro ser, ¿no?, tienes una dependencia que te quita toda libertad. O sea que deja de estar presente ese objeto porque se muere, o porque se va, o porque te rechaza, y tú vuelves a ese estado de angustia que menciona Kierkegaard. Por favor, ¿quién me corrige? Sí. Bueno, nadie. Bueno, y que menciona ahora Graciela, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es una cosa importante, que para encontrar el amor, en realidad, casi todos los dolores amorosos se producen por el amor, cuando se está buscando el amor para salvarse. Y eso es lo que quería decir, que tienes que estar primero de algún modo integrado, salvado, ambas partes, para que eso se complemente, ¿no?
Y por ahora es todo lo que tengo que decir, así que le doy paso, no sé, a José o a María José. Muy bien. Adelante, María José, Pues, a ver cómo nos sitúas tú. sí, yo tengo la impresión, me ha gustado mucho la exposición de Graciela, pero creo que no está completa. Creo que hay una última parte que aún desconocemos y que espero que ella nos la... Hasta ahora ha sido una evolución de cómo se ha presentado el amor en distintas épocas, ¿no? Pero, bueno, yo quería hacer dos apreciaciones. Una, que parece que nos estamos refiriendo a un amor puramente sentimental. Parece que, salvo en la época del cristianismo, que ya ha quedado reflejado, que bueno, tenía otra dimensión, el amor, parece que en el transcurrir de la historia estamos considerando el amor entre hombre y mujer, el amor sentimental. Yo no sé, y dentro de ese amor sentimental parece que lo que estamos considerando es la posición de la mujer ante ese sentimiento. No, de momento el hombre no ha aparecido. Yo me parece que quizás sea porque para el hombre hemos admitido o considerado tradicionalmente que lo que siente es deseo y que es la mujer quien siente amor. No sé si es así. Realmente tengo una gran confusión interna sobre lo que es el amor y los límites que tiene y la capacidad que tiene para redimir a alguien. Desde luego el amor hombre-mujer, bueno, me parece una cuestión casi física y química, pero no sé si ese deseo que surge entre dos personas tiene capacidad como para redimir algo. Es un enamoramiento que va y viene, se tiene en un momento dado y desaparece en otros. No sé, creo que el amor, el verdadero amor o el amor con mayúsculas, el gran amor, traspasa esa relación. Y muchas veces en esa relación no acaba de encontrar su grandeza. También pienso que la vida de la mayoría de las personas transcurre sin grandes momentos en que tenga que decidir algo o que esté en una situación que precise ser redimido. Entonces, vamos de amorío en amorío sin que ese amor y esa redención aparezca en muchas de las vidas de las personas corrientes. Hay otro amor, además de que sí que me parece que en algún momento y entre algunas personas puede tener esa fuerza redentora de la que tú hablas, pero muy excepcionalmente, porque las vidas suelen ser, las de todos, suelen ser mediocres y no pasan por momentos en que eso sea necesario que se produzca. Pero es verdad, hay otro amor con otras dimensiones mayores, en los que también puede mediar relación hombre o mujer. Pero me quiero referir a amores hacia determinados principios que constituyen la esencia propia. Y es verdad que esos amores, pues sí que nos rescatan, nos pueden rescatar en momentos determinados en que el mundo va por otros derroteros o nosotros mismos estamos en una situación de confusión. Y si apelamos a nuestra conciencia íntima, a nuestro interior, y ponemos los ojos en esos valores en los que definitivamente sin ellos no somos nada, sí que nos pueden rescatar de la confusión, del río que va y que nos arrastra. Esos valores me parecen muy importantes y creo que son los grandes amores que nos rescatan.
En épocas históricas lo hemos visto, en relaciones personales entre personas que están atravesando, no tienen por qué estar unidas por una relación sentimental, pero que están atravesando un momento de gran dureza en la vida, en que se produce verdaderos desgarros y necesitas pronunciarte y saber quién eres y dónde estás. En esos momentos, ese amor aparece entre esas personas, pero está inspirado por esos principios que nos demuestran quiénes somos, porque la parte del discurso de Graciela que estoy deseando oír es el del amor como antídoto real a la angustia existencial. Hasta ahora no ha aparecido. Han aparecido distintas evoluciones de ese amor, fundamentalmente hombre-mujer, y la posición de la mujer ante esa evolución. Pero es el quid de la cuestión, el que determina que esa angustia existencial desaparece, redimida por algo, aún no ha aparecido. Y eso es lo que buscamos. Eso es lo que, vamos, estoy esperando oír en tu exposición. Así que yo me paro aquí y sigo esperando. Intervención directa, no sé, Graciela, si quieres contestar para no interrumpir yo con mi exposición esa línea argumental. Sí, bueno, pero también me gustaría escucharte a ti, pero sí, me parece muy interesante la idea de Lázaro sobre que uno ya tiene que estar salvado cuando viene el amor, ¿no? Y viene la idea de la redención por el amor. Si uno ya está salvado, no necesita ser redimido, por cierto. Ahora bien, para que eso suceda, una persona necesita haber adquirido sabiduría. Y esto no sucede al mismo tiempo que afloran las hormonas. Es muy difícil que alguien tenga sabiduría a los 20. Así que ahí está arrastrado realmente por la pasión. Y acá entra la segunda parte de lo que dice María José. Bueno, ¿dónde está el sexo en todo esto, no es cierto? Y claro, por eso fue que leímos El poder de la cautiva, ¿no? El placer de la cautiva, porque la cautiva está a sus 14 años tomada por un impulso sexual muy grande que hace que ella coquetee desde lejos con el indio y finalmente de alguna manera se rinda porque el indio la alcanza. Si bien es cierto que ese final de que a ella le pelan las plantas de los pies, lo que nos quiere decir es esto que nos ha venido diciendo la novela romántica durante tantos años. La mujer se salva con el amor y luego queda prisionera de un círculo de costumbres casi inhumanas que la obligaban, por ejemplo, en las familias cristianas a reproducirse hasta tener 11 hijos. Hay cantidades de mujeres del siglo pasado que pasaron 20 años de sus vidas embarazadas. Pero y eso fue una cosa muy frecuente, no era únicamente algo. Las mujeres que realmente eran fértiles pasaban muchos años de su vida embarazadas. ¿Y cómo era posible ahí que fueran ellas mismas? ¿Había alguna posibilidad de que conocieran el mundo? Bueno, casi ninguna. Entonces, estos deberes impuestos por la costumbre, por la religión, por el hecho de que durante mucho tiempo las mujeres en ese rol resultaron esclavas de esa tradición, de esa manera de ver el mundo. Como resultó esclava también la cautiva, porque la cautiva, si bien es cierto que fue la mujer principal de un gran cacique y terminó siendo la madre de un santo, de alguien que fue beatificado por la Iglesia Católica, a pesar de eso, ella fue la que produjo todos esos hijos y fue la que el cacique Namuncurá tuvo con mujer, teniendo el 50 y ella 14. Entonces, bueno, pues estas cosas producía, ¿no? El deseo también, porque el deseo también era de las mujeres. Lo que pasa es que el deseo en las mujeres, debido a la educación que habían recibido,
no era un deseo que las podía conducir a buen puerto. Se podían enamorar realmente de gente inadecuada. Entonces ahí estaban las costumbres para imponerles el marido adecuado. Y esto hacía también matrimonios infelices. Porque, bueno, cuando tú te llevas por el deseo, el matrimonio puede ser inadecuado, pero tiene una cuota grande de felicidad y una posibilidad de que resulte, porque es el hombre que te ha gustado. O es el hombre, digamos, o eres la mujer que le ha gustado al hombre. Entonces, en tiempos modernos, el deseo tiene una importancia bastante más predominante que en la antigüedad. En los tiempos anteriores a los que yo me estuve refiriendo, está casi borrado, casi no existe. ¿Entre quién existe el deseo? Bueno, pues muchas veces entre la clase proletaria, entre aquellos que se eligen, pero que no hay unas conveniencias sociales entre medio porque no tienen nada para ofrecerse o tienen muy poco. Sin embargo, las clases proletarias también tenían sus costumbres y también tenían sus ritos y también tenían sus creencias y también eran víctimas en gran medida de la ignorancia. Bueno, yo no creo contestar con esto lo que ustedes piensan de ninguna manera, porque son cosas que para contestarlas las tengo que pensar, porque todo esto es para pensar, ¿no? Pero sí me gustaría hablar de los tiempos modernos. Y tú, antes de hablar de los tiempos modernos, José, ¿nos quieres decir algo? Pues algo voy a decir también, y justamente estaba pensando en llevar mi argumentación un poco por ahí para cambiar el tercio, pero veo que te me has adelantado. Hoy traes la exposición completa, Graciela. Yo estaba pensando si la salvación por el amor en estos tiempos modernos es un concepto caduco o ya superado por otros conceptos, como puede ser el consumo o el consumismo, que también por ahí hay quien busca una cierta salvación o una cierta redención. Lo que quiero decir también es que cuando uno busca el término redimir en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Y me parece que no es despreciable que aparezca la palabra precio o el término precio en esa definición de la redención o del verbo redimir. Porque hasta la fecha nadie ha hablado de cuánto cuesta salvar a otro o cuánto hay que pagar por ser salvado. Y creo que ahí también hay que apuntar porque de alguna manera la propia definición del término así nos lleva hacia ese lugar. Cosa que sí estaría bastante bien orientada en la cuestión estrictamente consumista, donde cuando uno consume y se cree la ficción de que por consumir se salva, como antiguamente posiblemente, perdonadme el ripio, se salvaba por el amor, evidentemente que hay ahí un precio también. Y por lo tanto me gustaría enfocar hasta qué punto el salvar o ser salvado implica un precio. Salvar a alguien también tiene un desgaste. Salvar a alguien también implica una cierta condena, posiblemente para el que salva. O todo lo contrario, porque hay quien encuentra su propia salvación salvando a los demás. Y por lo tanto, el término de la salvación se expande incluso cuando lo planteamos en términos de amor. Esto por ir a un argumento que yo quería dar un poco más adelante, pero que como tú lo has introducido ahora, Graciela, qué pasa ahora en los tiempos modernos. Pues los tiempos modernos también han evolucionado mucho. Habéis hablado de sexo y yo creo que ahora mismo hay mucha gente, muchas personas que también creen que pueden salvarse a través del sexo. Y el sexo como un lugar al que uno apunta como una experiencia de goce máximo. Obviamente no me refiero a la relación sexual exclusivamente, la relación genital, sino a todo lo parafílico que puede encontrarse en torno a ella. Decía Lacan que la relación sexual es imposible, uno de sus aforismos quizá más difíciles de entender, cuando este mundo se ha desarrollado y todas las sociedades a base de la cópula. Pero cuando Lacan decía que la relación sexual es imposible, es imposible entre las personas, justamente porque las personas estamos atravesadas por el lenguaje y el lenguaje, una vez nos atraviesa, nos convierte en sujetos deseantes y por lo tanto nuestra aspiración a la salvación pasa justamente por otra dimensión
que no tiene que ver con la relación sexual. Si continúo con esa argumentación más en corte psicoanalítico, y me permitiréis que yo arrime el ascua a esta sardina, al revés, esta sardina a este ascua, os diré que cuando uno piensa en la redención por el amor, podría establecer un paralelismo a la cura a través de la transferencia. Es decir, en términos psicoanalíticos, se apunta a la cura como una forma de redención o de salvación, en este caso del malestar que aqueja al sujeto analizante. Y obviamente es el sujeto que analiza, ¿no?, el analista, el que a través de la construcción de la transferencia, léase entre paréntesis, una nueva forma de transacción amorosa entre analizante y analizado, que posibilita que se acceda a los núdulos, a la cadena de significantes reprimidos mediante los cuales está construido el sujeto y por los cuales sufre. Y es ahí donde acude a la consulta del analista en busca de una salvación, eso sí, a través de la palabra, de una palabra que viene de un otro al que se le supone un sujeto supuesto al saber. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien que tiene un conocimiento o un saber desde el cual nos va a poder salvar. Obviamente, como dijo en una ocasión por aquí en este foro Matías Néspolo, que desde aquí le mando un saludo y ojalá lo volvamos a tener pronto entre nosotros en algún momento, la gran revelación del analizando, la gran cura del analizando viene cuando descubre que el analista tampoco sabe. Y cuando decimos que el analista tampoco sabe y uno descubre ese hecho, y es ahí donde uno empieza a aceptar su propia condición de salvado, porque como decía Lázaro, uno no puede salvarse por el amor si previamente no está salvado, ¿no? Cuando uno hace ese descubrimiento, se pone en valor otro de los aforismos que nos decía Lacan, que nos decía, el amor es dar lo que no se tiene. Y justamente en ese acto de amor que hace el analista con el analizando, desde un saber que supuestamente pero no tiene, le está dando algo que en realidad no tiene. Y desde ahí se supone que lo salva. Y esto, que puede parecer un juego de palabras, nos sitúa ante una encrucijada bastante evidente para todas las personas que estamos en este mundo, y es que cada uno de nosotros arrastramos una cuota más o menos importante de malestar en el mundo, que puede tener que ver con una angustia existencial o puede tener que ver con otro orden de cosas. Pero en el momento en que el amor aparece como un concepto amplio, que además también se puede sublimar, porque quizá en la categoría del amor también puedan aparecer elementos como el arte. Hay quien encuentra su propia salvación a través de lo artístico, y si no, nos entendería que tantas y tantas y tantas personas nos dediquemos a hacer cosas tan sutiles muchas veces como escribir o inventar historias. Porque otro de los componentes que tiene el amor es que el amor, sobre todo entre las personas, no puede ser entendido, pese a que sea una emoción o un sentimiento muy básico, si no es desde un acto de palabra. El amor no puede ser mudo, el amor tiene que estar contextualizado en una narración, y es justamente desde ahí que se articulan muchas literaturas y muchas narraciones, tal como nos ha expuesto Graciela respecto de este asunto. Por lo tanto, tanto el concepto de la redención y de la salvación como el del amor, quizá también entendido como un acto transferencial en el que siempre tiene que haber un otro al que nosotros elevamos a un determinado estatus, porque en definitiva, cuando hablamos del amor, aquí se ha hablado del amor, pero no se ha hablado de la pasión amorosa, y son dos cosas distintas. La pasión amorosa desenfrenada que une de una manera muchas veces fatal a dos personas, eso que en muchas ocasiones se ha denominado el flechazo, y que tiene una continuidad y una vigencia durante unos meses, y esa atracción fuerte, fatal, como digo en muchas ocasiones, eso tiene una cierta vigencia, pero no podemos dejar de ver que eso, de la misma manera que nos atrae, como decía Lázaro, en esa fuerza centrípeta que nos lleva hacia el centro, que nos une, también tiene algo. Centrífuga nos separa, la centrípeta nos atrae. No, al revés, me parece. No, la centrífuga nos saca fuera, la centrípeta nos lleva al centro. Ah, sí, es verdad, sí. ¿Sí? Entonces, en esa fuerza centrípeta que nos atrae, nos arrastra, también ahí el amor nos puede condenar. Y ahora permitidme, ¿no?, que antes habéis hablado del matrimonio también, de que acabe con un pequeño chiste, ¿no? Dice que el matrimonio es la unión entre dos personas para poder resolver toda una serie de problemas que no habrían tenido si no se hubieran casado.
Y con esta reflexión un poco chistosa, creo que también nos sitúa ante un escenario donde el amor no solamente puede salvar, sino que también puede condenarnos. Y por lo tanto, nos haría revisar también todas las posibilidades que el amor en un término amplio nos puede ofrecer. Y bueno, más o menos por aquí es que yo he introducido algunos elementos que no sé si distorsionan o enriquecen el debate, pero en cualquier caso lo sitúan con un foco a lo mejor algo distinto. Pues me ha parecido extraordinaria la intervención de José Matas. Sí, y me quedo con lo último, que el amor a veces puede condenar. Me estoy acordando de una novela que escribió Radcliffe, que es la autora del Pozo de la Soledad, pero también escribió otra novela donde una joven se casa pensando que, bueno, que salvará todos sus problemas, que ese es el amor de su vida y que eso será la cosa más interesante que va a vivir en su vida. Bueno, el matrimonio es un fracaso. El matrimonio es un fracaso y ella lo vive como una prisión. Y bueno, finalmente él comprende qué cosas quiere ella y se las ofrece, pero ya no tiene salvación. Y entonces ella le dice, no, de ninguna manera, ya es tarde para nosotros. Y muere así, en un matrimonio desgraciado. Así mueren los dos. Bueno, pues nada, José, me parece muy bueno todo eso que has dicho y la vinculación con Lacan, que ya, claro, yo, además está decirles que yo en todo eso creo profundamente, ¿no? En la ciencia del psicoanálisis. Bueno, entonces, volviendo al tema del amor en los tiempos modernos, ya se convierte en un tema de hombres y mujeres. O sea, las mujeres de alguna manera ya están en el mundo. Entonces, el amor es encontrar de alguna manera la compañera de ruta. Y en ese caso de la compañera de ruta, uno de los escritores que más me ha gustado es Hemingway, porque en realidad Hemingway cree en la salvación por el amor y cree que las mujeres tienen un efecto benéfico con sus sentimientos sobre los hombres. Yo creo que cree que de alguna manera los amansan, los hacen buenos, y entonces esto crea unas relaciones humanas apetecibles. Permíteme, Graciela, permíteme que introduzca aquí un pequeño elemento que conecta con una de las demandas que ha hecho antes María José, que es donde aparece la figura del hombre, porque en toda la exposición que has hecho, tan rica y tan esplendorosa al principio, siempre hemos visto a la mujer como una figura que debe ser salvada, pero en muchas de las narrativas y las literaturas y los cuentos y las películas hemos visto a la mujer como redentora de un hombre abocado a la perdición. Y esa figura de la mujer que salva, ofreciéndole un amor puro, quizá no viciado por el goce sexual, que es capaz de sacar muchas veces al hombre del alcoholismo, de las malas conductas, de los malos comportamientos, del vicio, etcétera, es también uno de los temas clásicos, donde el hombre al final es reconducido hacia una senda que permite establecer y dar continuidad a los parámetros fundamentales sobre los que se estructura la sociedad, que no dejan de ser otros que la familia como núcleo fundamental de la crianza y el desarrollo de los hijos. Porque en definitiva el amor es un instrumento que pone al servicio de la construcción de las sociedades una estructura básica que tiene que ver con un determinado modelo de crianza. Es que las criaturas que llegan a este mundo se críen en el seno de una familia constituido por un padre y una madre. Y eso, para que tenga una funcionalidad, implica que el amor esté preponderante en todo sentido, porque si ese amor no está preponderante es cuando nos encontramos conductas desviadas, familias desestructuradas y toda una serie de elementos que entran en juego y aparecen toda una serie de patologías personales, psicológicas y sociales, ¿no? Por lo tanto, la mujer también se la ha colocado en ese lugar y posiblemente desde ese lugar o al colocarla en ese lugar se la condena, porque estar sin la posibilidad de elegir otro lugar que el del redentor o redentora también es una especie de condena. Entonces, por ahí aparecería, yo creo que la figura del hombre como alguien que debe ser salvado. No solamente aquel que salva a la mujer en el cuento, ¿no?, del príncipe azul, sino justamente lo contrario, ¿no? En este caso ya no estamos ante un príncipe azul, sino ante un príncipe negro o una rana, o no sé cómo le queréis llamar. Alguien, ¿verdad?, que a través del beso del amor puede ser arrancado de sus tinieblas para conducirlo
a la luz y la esperanza que nos ofrece el paraíso del amor. Bien, pero aquí entra eso otro que tú dijiste, que es el precio, ¿sabes? ¿Sí? Cuando yo hablo del príncipe azul, ahí no hay un precio, porque él ya viene con toda su riqueza y con su principado y con sus sirvientes y con su carruaje a darle a la niña todo lo que la niña aspira, y entonces todos comieron perdices y serán felices. Pero si tú tienes un marido alcohólico y pegador y tienes que redimirlo, bueno, pues ahí tienes que pagar un precio con tu vida, porque va a tener que estar dedicada a eso por largos años, porque vas a tener que hacer de eso el leitmotiv de tu vida, y vas a tener que criar sola a tu familia, y que vas a tener que neutralizar todo eso con buenos sentimientos diarios, y yo te digo que eso necesita algo más de una mujer, necesita la santidad. Entonces, bueno, pues hay pocas santas ahora. Entonces, es una cuestión. Bien, está esta cuestión del precio. Qué bueno esto que introdujiste, pero me parece que esto es para Pero un debate. fíjate que cuando tú dices que cuando viene el príncipe azul, ahí no hay precio porque él ya viene con todo, pero la princesa, para ser salvada, tiene que cumplir con toda una serie de atributos. Y el principal de ellos es que tiene que ser bella, porque si no es bella, no será salvada. Y yo creo que en la búsqueda de la belleza se está pagando ya un alto precio, porque de alguna manera también desde ahí se imponen unos cánones a partir de los cuales el príncipe es que puede despertar su mirada. Porque durante todos los cuentos, o sea, a través de las narraciones más ancestrales, justamente el príncipe queda prendado de la belleza de la princesa. Y ahí, en esa búsqueda de esa belleza eterna, encontramos toda una serie de generaciones de mujeres que han buscado perpetuar la belleza física como un elemento que les garantice, no sé si la salvación, pero como mínimo la posibilidad de no dejar de ser miradas. Esto, que antes era exclusivamente femenino, creo que además ahora se ha diluido también entre los hombres, porque los hombres ahora también buscan o buscamos una cierta belleza física creyendo que desde ahí podremos ser salvados si hay un reconocimiento en lo escópico, en la mirada, en lo apreciativo. Y por lo tanto, yo creo que nunca ha dejado de haber un cierto precio por la salvación, incluso en esos términos. Perdón, quería comentar algo que si no se me Ante va Lázaro. el tintero. Yo creo que el amor no se produce instantáneamente. Es decir, el famoso flechazo, el amor a primera vista, eso es un deslumbramiento, desde luego es una atracción por el aspecto físico del otro objeto, ¿no? Si eso luego perdura, ¿no? Entonces sí, ahí evidentemente todo es sexual, ¿no? Bueno, siempre todo es sexual, ¿no? Pero de todos modos, si eso perdura, ¿no? Se va produciendo un encariñamiento, ¿no? Y si ese encariñamiento se va profundizando, cada vez se hace más permanente. Bueno, a mí me divierte mucho inventar vidas ajenas, aparte de las que escribo, así. Generalmente, entre mis divagaciones, se me produce imaginar de gente cómo será la vida de gente que veo pasar por la calle y que me llama la atención y nunca más conoceré, ¿no? Pero yo, con mucha frecuencia por las tardes que voy a pasear al perro por una calle parquizada, larga, que eh, termina cerca de una residencia de ancianos. Y bueno, y veo pasar siempre una pareja de ancianos, de viejitos. Lo más gracioso es cuando yo digo eso, a lo mejor tienen mi edad, pero yo no me digo de esa manera, ¿no? Pero bueno, van cogidos de la mano, caminando muy lentamente, y yo los veo casi todas las tardes, a menos que yo falte, ¿no? Que no vaya yo con el perro. Cuando voy los veo siempre. Entonces me los imagino ahí, estos dos viejitos, que alguna vez seguramente fueron jóvenes, y mi historia que me invento no es nada del otro mundo, simplemente eran jóvenes y atractivos,
y se gustaron o se simpatizaron, se sentían cómodos el uno con el otro, y entonces una fuerte atracción, y bueno, a lo mejor en la época de ellos no se iba a la cama sin boda previa, ¿no? Como pasaba con nuestros abuelos y con nuestros padres, supongo. Y bueno, se habrán casado, nada del otro mundo, han tenido hijos, tienen nietos, y seguramente habrán tenido habrán construido una buena plataforma económica, porque esa residencia por la que yo paso es una residencia de lujo bastante buena, y supongo que debe de ser cara, ¿no? Y entonces, yo me imagino que, claro, a esta altura, no me los imagino a estos dos ancianos, puede ser, todo puede ser, pero no me los imagino copulando así. Debe ser muy trabajoso. Supongo que en algún momento, pero esto se retira el instinto genital, por decir así, porque y perdura ese encariñamiento e incluso se va profundizando, ¿no? En el cual comparten tantos recuerdos de vida, peleas que habrán tenido y tantas otras cosas. Entonces, ahí es que el amor trasciende incluso el deseo sexual. Bueno, eso es lo que quería decir, que lo tenía pensado y después se me pasó, nada más. Fíjate que eso me hace conectar a mí con ahora un argumento, que es que eh, igual que el analizando llega un momento que descubre que el analista no sabe, también en la trayectoria de vida, tal como las he expuesto, de estas dos personas que ahora mismo son simplemente anecdóticas en esta tertulia y que pueden ser, bueno, como arquetipos de la vida de dos personas en cualquier parte del mundo, al final es posible que haya el convencimiento de que el amor no salva, porque en definitiva uno está abocado a la condena. Y aquí hemos hablado de salvación, pero en ningún momento se ha planteado el término muerte. Al fin y al cabo, la muerte como un horizonte vital, ineludible, no deja de tener una presencia que posiblemente esté en la base de esa angustia o ansiedad existencial de la que nos hablaba anteriormente Graciela en torno a la obra de Kierkegaard. Y bueno, por lo tanto, al final de todo, lo digo para ir cerrando un poco el debate de hoy, a mí me hace evocar otra definición que una vez le escuché a un psicoanalista en una charla que vino a dar el siguiente aforismo, ¿no? O la siguiente definición. El amor es reconocer al otro como castrado. Si lo que nos lleva a la pasión amorosa es justamente una idealización romántica, ¿no? O excelsa del otro como alguien que está en posición o en posesión de lo fálico y por lo tanto del poder, justamente el amor verdadero, aquel que trasciende aquella efervescencia propia de lo que enciende las pasiones y el goce más estrictamente sexual, es la aceptación del otro con carencias, el otro imposibilitado y el otro necesitado de una redención. Por lo tanto, son dos términos que evidentemente, como muy bien ha planteado Graciela en este debate de hoy, no pueden desvincularse el uno del otro, porque el amor nos puede salvar y nos puede condenar también, pero la redención, la salvación no puede ser entendida sin ese otro concepto. Por lo tanto, yo creo que esto nos daría para una exploración, incluso, Graciela, no sé si te animas a hacer una tesis doctoral sobre esto, porque tema hay para recorrer. Bueno, pues qué interesante el aporte de ustedes dos. Bueno, claro que yo pensaba terminar esto, ¿no es cierto?, diciendo que una de las cosas que salva es el amor conyugal profundo, pero esas mujeres que han llegado a esa situación y esos hombres que han llegado a esa situación han tenido una enorme capacidad de amor y tolerancia y de construir eso durante toda su vida.
o de construirlo luego, de construirlo 2 veces o de construirlo 3 veces, pero han podido. Yo creo que eso le está brindado solo a la gente que ha tenido también, aparte de su devoción, su lealtad y su amor por el otro, ha tenido suerte, fortuna. O sea, no le ha pasado, el azar no los tocó con esas maldades con las que a veces toca la gente, ¿no? Han sido también elegidos por la suerte. Bueno, sí, ese sería el final de la salvación por el amor. Claro que somos salvados por ese amor y por los buenos sentimientos que podemos tener hacia todas las personas que nos rodean, porque eso sí, claro, nos salva, porque hace que nuestra alma esté mucho más descansada y sea... Porque, miren chicos, hay una cosa que ustedes no saben, pero seguro que Lázaro sí sabe, que la vejez nos da una enorme sabiduría, que es una cosa de saber... Perdona que has dicho que ¿qué es lo que da una enorme sabiduría? La sabiduría es saber la maldad que existe en el mundo, ¿sabes? Y entonces mirar todo con esos ojos de reloj de arena donde tú sabes ya que alguien puede ser un ladrón, puede ser un asesino, puede ser un sinvergüenza, viene a robártelo todo. Pero hay otra parte de ti que sabe que puede no suceder, que puede que la suerte te depare que estés alejado de esa gente. Y lo único que haces en vez de agredirlos o tomar el cuchillo para degollar a alguno es decir, bueno, déjalos estar, ya alguien hará esto por mí, yo no estoy para hacer esto ahora. Y eso te tranquiliza, ¿no? Y hace que tu vida ya retome otro sitio, otro lugar, un lugar de una mayor bondad. Por eso la vejez es una cosa muy linda, es algo extraordinario. Es algo extraordinario porque va cambiando nuestro corazón, que se va inclinando más por el amor al otro, a cualquiera, ¿no? La compasión, sobre todo aparece la compasión, que es algo que es muy extraño ver en los jóvenes, muy extraño, porque es algo de la madurez, ¿no? Bueno, yo quería seguir entonces con las novelas, y este autor norteamericano que se llama Richard Ford, a quien yo he leído mucho, porque es alguien que me encanta, que escribió 3 libros que se llamaron El periodista deportivo, que ahora hace poco ha escrito un libro que se llama Entre ellos, que habla de sus padres. Yo creo que ustedes han visto la tendencia de los escritores modernos de escribir algún libro sobre sus padres y sobre cómo han sido o cómo son sus padres. Yo creo que esto no era algo que sucedía antes. Me parece que ahora que, que los padres viven más y que nosotros vivimos más, es que podemos ver cosas en nuestros mayores. Y Ford escribió también Entre ellos, que es sobre sus padres. Pero básicamente Ford en sus novelas nos pinta el tipo de amor moderno, que es el amor a la compañera de ruta, a la mujer que encontramos y que se va. Y entonces encontramos otra y encontramos otras, y entonces vamos amando a las mujeres que están en nuestra vida, que puede no ser una, ¿no? Y ahí Ford pinta la existencia de un hombre moderno, que es un hombre algo melancólico, que tiene poca fe en estas ilusiones del amor y en estas cosas que tienen que ver con algo que nos ha sido dado, y que es más bien un hombre dado a experimentar. Entonces, este hombre moderno es un hombre que asume el mundo como algo que tiene que ser investigado y como algo que va sucediéndole, sin unas ideas preconcebidas. Y en El periodista deportivo es un hombre nacido en New Jersey que va transitando por distintos caminos y en distintas ciudades, y el protagonista se llama Bascombe. Bueno, y los Estados Unidos son muy ricos en eso porque tienen mucha diversidad cultural y arquitectónica, y entonces es muy interesante observar lo que describe Richard Ford como una realidad para abarcar. Distinto es el otro autor norteamericano que planteé, que se llama Dubois, que parece que se pronuncia Dubois o Dubois. Él describe más bien una clase proletaria, y sus novelas son bastante angustiantes porque se le ha dado por escribir las maldades que en el matrimonio uno puede hacerle al otro.
que son infinitas. Entonces son novelas de mucha decepción y desesperación, pero bueno, son parte de la descripción de un mundo moderno. Bueno, yo no quería terminar todo esto sin hacer referencia a Lo que el viento se llevó, que es una novela escrita por una escritora moderna, porque Margaret Mitchell vivió alrededor de los años 50, que es cuando ella escribe la novela, o 40. Fue una periodista que tuvo un accidente y quedó inválida en silla de ruedas, y entonces se dedicó a escribir lo que es la gran novela americana. Porque Lo que el viento se llevó trata en realidad no de este amor, que es la parte que yo tomo, sino que trata en realidad de la guerra de secesión y cómo va desapareciendo el sur con sus ideas y sus costumbres y su vida, y aparece el norte a suplantar todo eso, porque el norte es la industria, el norte es la igualdad, el norte es la pelea de la sobrevivencia, y el sur es la decadencia, son los viejos parámetros donde hay esclavos y entonces los amos existen y existen las clases diferentes y existen la posibilidad de someter a otro para obtener riqueza en la manera más cruel, que es la esclavitud. Bueno, y esto plantea entonces el enamoramiento de una niña nacida en el seno de esa familia del sur, de herencia irlandesa, de gran belleza, que utiliza su belleza para salvar las distintas situaciones de su vida. Se casa con su primer marido por despecho, porque va a casarse su gran amor, que es Ashley Wickles, con una mujer que ama, que es su prima, que es Olivia de Havilland, y entonces por despecho ella se casa con Carlos, que es un niño inmaduro, y diríamos, como dirían los argentinos, un completo pelotudo. Bueno, se casa con Carlos, Carlos va a la guerra y ella tiene la suerte que a Carlos lo matan en la guerra, de modo que queda viuda, joven, hermosa, pero bueno, con las limitaciones de ser viuda. Y allí está la viuda observando un baile cuando aparece Rhett Butler, que va a ser después el hombre de su vida, pero no en ese momento, en que ella ni lo mira porque él está mirándola a ella deslumbrado por su belleza y su personalidad de mujer aguerrida. No, ella se casa la segunda vez para salvar su tierra, porque han venido los del norte que han ganado la guerra y están por quitarle su tierra, que es Tara, mediante impuestos que imponen ahora para que los del sur no tengan más obligación que vender por monedas los grandes latifundios. Entonces se casa con el novio de su hermana, quitándoselo de la manera más vil, porque el tipo ha conseguido sobrevivir con plata y entonces haciendo negocios, y ella necesita ese dinero para salvar a Tara. Así que se casa también sin amarlo. Y tiene también la suerte que muere en un duelo. De modo que ahí se encuentra con el que va a ser el hombre de su vida, que es este Rhett Butler, que está personificado por Clark Gable, que es entonces un tipo que, bueno, que tiene sus cosas, ¿no? Que ha conseguido bastante dinero, que es un tipo del sur, que tiene también sus prejuicios, pero que la ama a ella por quien ella es, por la mujer que ha sido capaz de hacer esos dos matrimonios por las razones que los hizo, o sea, sin pensar, ¿no? O pensando en determinadas cosas que no son realmente altruistas, y entonces como la comprende totalmente, la ama por quien ella es. Y ella no sabe por qué él la ama, y no sabe por qué debería amarlo a él, porque es otro que es como ella. Y no sabe por qué debería amarlo a él, y tienen entonces una enorme cantidad de desencuentros. Y finalmente se separan, porque sucede la muerte de una hija, y entonces se separan porque no pueden soportarlo ninguno de los dos, él se va de viaje y la rechaza. Y ella se queda pensando que ese ha sido su único amor y que ella debe reconquistarlo. Pero antes debe volver a su tierra para recuperar ahí toda su fuerza para saber cómo lo reconquistará. Y ahí termina la novela. Pero en realidad lo que nos quiere decir que ella no va a morir en el intento, y no se va a considerar una mujer digna de no ser salvada, una mujer que no va a ser salvada. No, ella va a obtenerlo de alguna manera, va a obtener su propósito con determinación, con fuerza, superando los obstáculos, que es de alguna manera como lo propone Lázaro. Ella ya está salvada, porque ella se salva mediante la comprensión de quién es, qué es lo que desea, qué es lo que quiere y quién puede dárselo. Entonces,
con esto, este planteo que hace Margaret Mitchell es el planteo moderno de la mujer que desea un amor donde ella sea comprendida por quien es, y no por algún ideal que tenga que ver con una cosa preconcebida, ¿no? Y es cierto, Perdón. no aparece el hombre, yo los convoco a que hagamos Graciela, pero como nos anunció Lázaro, Lázaro tiene que marcharse como si fuera Cenicienta. Entonces le vamos a permitir que se salve. Adiós, Vale. Lázaro, nos vemos en la Vale. siguiente. Bueno, que sigáis disfrutando de tan interesante tertulia. Chao, hasta la próxima. Gracias, Lázaro. Adiós, Lázaro. Bueno, pues Lázaro nos abandona hoy un poco apresuradamente por algún compromiso familiar, pero sí que debíamos, yo creo, ir cerrando el programa o darle una continuidad en uno próximo, porque yo veo que Graciela todavía tiene unas cuantas cosas que decir. No, yo creo que podríamos ir cerrando el programa porque en realidad esto no quiere ser una investigación ni un libro, sino que quiere ser un pequeño planteo sobre esto y yo lo único que quería terminar de decir es por qué propuse El apartamento como película, ¿no? Y la propuse por esta cosa de los yanquis, de que la salvación no es solamente para el que la merece, es para cualquiera. Ahí está este muchacho pobrecito que ofrece su departamento para ascender, que parece un propósito realmente disparatado, no solo disparatado, sino también turbio, pero él puede ser salvado por el amor también. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser salvado si es un buen tipo? ¿No? Entonces, esta cosa yo creo que también es parte de cómo miramos ahora la modernidad, ¿no es cierto? Que no existe ese hombre puro y maravilloso, sino que existe el hombre y la mujer con sus defectos, con sus más y sus menos, con sus grises, con sus turbiedades, y que es necesario que todo eso sea entendido por cada uno, y esa ansia de perfección o de arquetipos sea más bien situada en un lugar humano, con una medida humana, ¿no? Como una medida que también tiene la religión, ¿no? De poder pecar y redimirse mediante no solo la confesión, mediante el propósito de, bueno, no lo haremos más, aunque después suceda. Y no como el protestantismo que tiende a no perdonarte o a ver que más o menos vamos a ver si te perdono. Y entonces de alguna manera Hollywood le está diciendo, no, mira, la salvación no es para el arquetipo, es para todos. Y bueno, y el placer de la cautiva también fue propuesto para darle una significación al sexo y al sentimiento del amor sexual, aún en la más temprana juventud, a los 14 años. Y su significado, ¿no? Su significado como parte de una unión, que también puede ser una unión duradera, ¿por qué no? Pues muy bien. No sé, María José, si quieres añadir algo más antes de cerrar. No, me ha parecido fascinante y muy, muy interesante y además comulgo con ella 100%. Este colofón que le ha dado Graciela a su intervención, esta manera de cerrarlo, esta salvación del amor para la gente corriente, me ha parecido muy bonito y muy, en fin, muy real. Este es el que suele existir, pero no sé si el nombre de redención no le va un poquillo grande. Bueno, es medio pues grande, ¿no? Pero bueno. Con toda esta disertación, yo os deseo que el amor os sea grande y que la redención, si esto sea posible también. El amor es infinito, seguramente, pero el tiempo de este programa no. Así que ya hoy tuvimos a un Ceniciento, se nos fue Lázaro de manera apresurada porque le tocaron las 12 campanadas. Y desde aquí, pues a los que nos seguís a través del canal de YouTube, os invitamos a que lo sigáis haciendo, a que os sigáis suscribiendo al canal, que nos sigáis alimentando con vuestros comentarios y os emplazamos a la siguiente tertulia que tendrá ocasión dentro de unos días. Así que desde aquí me despido de Graciela, que no sea mucho el frío que paséis por ahí, Graciela, y que si hace frío el amor os reconforte y os caliente.
y por estos lares que ya el calor empieza a apretar, que no sea demasiado sofocante. Así que despedimos aquí el programa. Gracias por vuestra participación y nos vemos en la siguiente. Muy bien. Adiós a Chao, todos. querido. Chao. Muchas gracias.